Muy buenas noches. Buenas noches, don Paco. Paulo, cuéntanos un poco de tu vida. Claro que sí, Paco. Con mucho gusto. Escuchen con atención. Mi nombre es Paulo Reglos Neves Freire. Nací el 19 de septiembre de 1921. Mi nacionalidad es brasileña. Ocupación como profesor, escritor, poeta, abogado, economista y filósofo. Destacado defensor de la teoría crítica, soy. También soy el cuarto hijo menor de la familia de clase media baja trabajadora. Estudié primaria en Yaboatao. La secundaria la estudié en el Colegio 14 de Julio en Recife, pero no la terminé aquí. Esta la terminé en el Colegio Osvaldo Cruz. Cuando yo tenía 22 años, ingresé a la Facultad de Derecho. Esta quedaba en Recife, donde también estudié filosofía, psicología del lenguaje. Me casé con mi primera esposa en 1944. Mis primeras experiencias en la educación fue entre el año 1946 y 1954, donde manejé el método de alfabetización y la creación de los currículos de la cultura en los servicios sociales de la industria y en el movimiento de cultura popular. Luego, en 1946, fui nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en Pernambuco. En 1963, emprendí el proyecto de alfabetización en zonas rurales y fui capaz de conseguirlo en un periodo de 45 días. Esto es realmente asombroso. Después de todas estas experiencias, escribí mi tesis doctoral, La educación como práctica de la libertad. Pasé también 70 días en la cárcel militar en 1964. ¿Quién lo diría? Luego me trasladé a Chile, donde trabajé para el movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria y la Organización para Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. También fui profesor invitado de la Universidad de Harvard durante 10 años. Luego pasé a trabajar para el Departamento de Educación del Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra. Y en 1986 recibí el Premio UNESCO de la Educación para la Paz. Ya ves, Paco. Entre los años 1989 y 1991 fui secretario de Educación en São Paulo. Ya veo, qué interesante está tu historia. Qué grandes acontecimientos. Sígueme contando un poco más. Claro que sí. Ahora te hablaré de la pedagogía crítica. Yo sigo la pedagogía crítica, la cual se basa en el proceso de la construcción de la sociedad desde la concienciación de los problemas de esta y de la escuela. También planteo que el conocimiento se construye a través de la realidad que afecta al aprendiz y al maestro también. En mi libro de Pedagogía del Oprimido doy dos tipos de educación. El primero, la domesticadora o educación bancaria. Esta reconoce al docente centrado en la educación y solo esta figura tiene el control de todo el conocimiento. Acá, los estudiantes son pasivos en cuanto a su educación y solo memorizan el contenido que se enseña. En la segunda es la libertadora o educación problematizadora.
Ay, acá se intenta eliminar la barrera que existe entre el docente y el estudiante a través del diálogo entre ambos, intentando inculcar una conciencia crítica. Su propósito es conseguir un aprendizaje activo en el que ambos formen parte en el proceso. Ya ves, Paco, que hay una gran diferencia. Claro que sí. ¿Tienes algo más para contar? Claro, dame un poco de tiempo, yo respiro. Mi metodología para la alfabetización se desarrolla en 3 fases. La primera, se tiene que estudiar el contexto. En la segunda, utilizar un vocabulario que tenga gran carga emocional. Y en la tercera se encuentra sesiones de motivación a través de debates, la creación de materiales de aprendizaje y la decodificación. Estas son las 3 fases. Ahora vamos, Paco, con mis principios pedagógicos en una educación democrática. Estos los podemos enumerar en que son 10. ¿10? ¿Tantos? Sí, Paco. Presta atención. El primero es que la sociedad no debe domesticar a las personas. La educación debe ser un proceso de acción práctica de la libertad. La segunda, la práctica docente debe orientar y estimular una disciplina construida y asumida por los propios alumnos. Luego, se debe educar para la participación política, la toma de decisiones y la responsabilidad. ¡Qué bastante es esto! La educación debe ser un proceso de creación cultural propio sin interferencia. La educación debe tener en cuenta el conocimiento previo del alumno. No se deben imponer principios destruyendo la libertad del alumno. Me opongo a la cultura del silencio que limita la participación política al voto. La educación debe basarse en el entorno directo y el saber popular como punto de partida. Y por último, las instituciones educativas deben analizar y entender a la comunidad donde se ubican. Esto es un poco de mi vida, Paco. Ya te he resumido mis grandes logros y todo lo que he pasado y lo que opino frente a la educación. Claro que sí. ¿Y ahora? ¿Usted aún sigue con vida? No, Paco. Mi fallecimiento fue el 2 de mayo de 1997. Me encontraba con 75 años de vida.